Mire, antes de llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador sostenía públicamente que con el ejército no se resolvían los problemas de inseguridad y de violencia y defendía no otorgar facultades excesivas a las Fuerzas Armadas, al ejército mexicano. Es más, en campaña llegó a prometer que iba a sacar al ejército de las calles, así lo decía, ¿no? Pero como digo una cosa, digo otra, o donde dije digo Diego. ¿A qué me refiero? A ver, en el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, López Obrador consideró necesario seguir recurriendo a las instituciones castrenses para combatir la violencia. Asimismo, anunció la creación de la Guardia Nacional como instrumento principal para ese fin. El cuerpo debía estar conformado principalmente por efectivos policiales, pero en lo que se desarrollaba su estructura, se estableció que el presidente podría disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo, en septiembre, ya en 2022, se publica el decreto por el que se disponía el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA por sus siglas. Lo que para muchos, venía a confirmar una militarización del país. Organizaciones como Causa en Común sostienen que el gobierno de López Obrador ha emprendido una acelerada militarización desde 2018, y ha incrementado como ningún otro gobierno la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y otras áreas que corresponden al ámbito civil. De acuerdo con esta misma organización, incluyendo el presupuesto de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional incrementó sus recursos durante el actual gobierno, escuche, en un 53%. La Secretaría de Marina en un 18%. Y la Guardia Nacional en más de un 33%. Pero los militares no solo tomaron el control de la seguridad pública, no, nada más eso, sino que también ostentan amplias cuotas de poder en otras instituciones del Estado. Mira, hasta mayo de 2022, al menos 163 cargos de la administración pública mexicana han sido ocupados por integrantes en retiro o en activo de las Fuerzas Armadas. Esto de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la CIDE. Se trata de posiciones directivas en instituciones de aduanas, puertos, aviación civil, salud, migración y transporte. Entre otros, yo lo voy a sumar ahí el Banco del Bienestar, Banco también. La Corte Suprema de Justicia está, pues obviamente, en los titulares, porque tomó una decisión. Pero mire, por todo lo que le acabo de decir antes de entrar ahí, es que muchas organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación México Unido, aplaudieron esto. Ese fallo del que le hablo, es el fallo de la Suprema Corte de Justicia que invalidó el traspaso del control operativo y administración de la Guardia Nacional a la SEDENA, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, dijeron, no, es inconstitucional. Eso es lo que dijeron, ¿sí? 8 magistrados al menos. Y consideran además que el fallo representa el primer paso para la desmilitarización de México. Pero bueno, por supuesto López Obrador no se da por vencido. Ya ve que siempre tiene plan A o plan B, hasta plan C. Bueno, ahora no le dijo plan, ni A ni B ni nada, pero sí dice que en 2024 va a presentar una iniciativa para pasar a la SEDENA el mando de la Guardia Nacional. O sea, sigue con lo mismo, con lo mismo. No se pudo ahora por la Suprema Corte, bueno. En el 24 lo voy a hacer. En el 24, en la visión de Andrés Manuel López Obrador, es en el legislativo donde lo lograría, pero para eso necesitaría la mayoría calificada. Él calcula que va a lograr tener esa mayoría calificada y entonces hacer lo que esta vez no pudo, llevar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El día 1 de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre.
van a tener un mes. Y voy a pedir que se dé prioridad. Estamos en este momento con Lisa Sánchez Ortega. Lisa es la directora de México Unido contra la Delincuencia, una de las especialistas más importantes en México. Pues contigo, Lisa, para analizar frente a qué está México una vez que la Corte resolvió lo que Natalia informó hace un momento y una vez que el presidente ha dicho lo que ha dicho. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo entenderlo? Muchísimas gracias, Carmen, por el espacio y por el seguimiento. Creo que es muy importante primero que le expliquemos a la ciudadanía qué significó la invalidación y esa votación de la Corte ayer con respecto al traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y cuál fue el razonamiento. Básicamente lo que dice la Corte es haber utilizado una reforma de leyes secundarias para cambiar el sentido de la Constitución que muy claramente creó una Guardia Nacional que debía ser civil de carácter policial y adscrita al ramo de la seguridad pública, es decir, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es inconstitucional y es inconstitucional por dos motivos. El primero, porque efectivamente la Constitución tiene una prohibición expresa en dos artículos que dice la seguridad pública será de policías profesionales y suficientes, y por el otro lado un artículo que es el 129 que dice en tiempos de paz los militares, las Fuerzas Armadas no podrán participar de otras tareas que no estén estrictamente relacionadas con la disciplina militar. ¿Qué es lo que pasó? Los ministros que estaban a favor de que se validara la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena argumentaban que hay un régimen transitorio en esa reforma constitucional del 2019 que permite que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Y argumentando que existía ese régimen transitorio, que además recordará se amplió el plazo 4 años adicionales y se hizo esta participación transeccional, pues decían que con eso se validaba el hecho de que la Guardia Nacional pudiera estar en control de los militares. Lo que la mayoría de 8 ministros argumentó y con lo que se pudo validar la inconstitucionalidad es que ese régimen transitorio es estrictamente temporal y que el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena sí se planteaba como un cambio permanente, de forma que no se podía hacer un cambio permanente sobre la base de un sustento jurídico temporal. Y eso fue muy importante porque lo que significan los hechos, cambiar a la Guardia Nacional a la Sedena, pues es que estamos cambiando el paradigma de seguridad pública, el de defensa nacional, y entonces la Guardia Nacional estaría para proteger al Estado, sus instituciones y la soberanía territorial, pero no para proteger a las personas, su integridad física ni sus bienes. Y por el otro lado, pues lo que permitiría es un empoderamiento del ejército mexicano, porque el control administrativo significa crecer en 1/3 su presupuesto, porque todo el presupuesto dedicado a la seguridad pública federal se iría para engrosar la cartera del ejército. Entonces es muy importante y la implicación que tiene esa discusión que no ha concluido y los efectos se van a votar hasta el día de mañana jueves, es básicamente quitarle el obstáculo más grande a la Guardia Nacional para que verdaderamente pueda consolidarse como una corporación civil de seguridad pública y por el otro lado, regresarla a la esfera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que lo que nos permite es tener mayor posibilidad de rendición de cuentas y de transparencia, porque ahí no se tienen justamente los candados que se tienen en el ejército mexicano de poder clasificarlo todo por seguridad nacional y no enterarnos del espionaje, de los escándalos de corrupción, de las violaciones graves a los derechos humanos, de la participación de militares en crímenes como ejecuciones extrajudiciales y desaparición, lo que hemos visto pues en las últimas semanas con los casos de Tamaulipas, con los casos de Pegasus, con los casos de los viajes del general secretario, por nombrar únicamente algunos ejemplos. De ese tamaño es la importancia de la decisión de la Corte y evidentemente pues de ese tamaño ha sido la reacción del presidente, que ya nos anunció una reforma constitucional en el último mes de su presidencia, porque lo que quiere ya no es tener que negociar con este Congreso, sino con el nuevo Congreso que se ha elegido en el 2024. Y acá las implicaciones son tremendas, porque entonces se está metiendo el tema de la militarización a las elecciones, politizando a las Fuerzas Armadas y al Ejército para poder ganar una reforma constitucional así, a costa de hacer campaña para una mayoría morenista en la elección del 2024, y por el otro lado, pues lo que está haciendo también, ¿no? Además de esta politización del ejército, es
cargar los dados hacia una nueva legislatura porque sabe perfectamente que en los primeros años de un nuevo gobierno el presidencialismo es tan pesado que la oposición tiende a ser pues bastante más benigna con quien haya resultado ganador de las elecciones y de las mayorías parlamentarias. Eso es muy, muy preocupante porque pues de nuevo estamos viendo la verdadera voluntad del presidente y la capacidad que tiene para seguirle transfiriendo poder y capacidades a las Fuerzas Armadas en México. Totalmente de acuerdo, por eso es tan importante lo que resolvió la Corte Suprema Mexicana en estos términos que acaba de explicar, pero lo que planteó el presidente, yo vi, Lisa, a un presidente enojado y en respuesta, él está planteando, como tú dices, una reforma constitucional que se mandaría en septiembre del año que entra, cuando él esté ya en los últimos minutos o semanas de ser presidente de México y le deja a quien haya ganado las elecciones en México, presidenta o presidente electo, este asunto que tendrá que discutir efectivamente el Congreso, la nueva legislatura del Congreso que quede en ese proceso electoral de 2024. Coloca un tema de estas dimensiones absolutamente en lo que va a ser también la lógica electoral. El presidente de la República estará prioritariamente con este tema, desde luego, y está trastocando también con su figura presidencial los ejes principales de una contienda electoral. Así que agreguemos ese ingrediente a la discusión y al análisis. Y estamos frente a una iniciativa constitucional que ya delineó un punto principal, Lisa. A diferencia del artículo transitorio quinto que habla de la Guardia Nacional en términos temporales, por una razón excepcional en México de que el ejército y las Fuerzas Armadas haciéndose cargo de la ciudad pública, en este caso ya adelanta el presidente que estaría pensando en esta iniciativa para que el ejército esté en la Constitución de esta manera, pero no de forma temporal, sino permanente. Y esto es un giro muy importante. Sí, estaríamos hablando de una iniciativa constitucional que ya fuera más caras, no estaría habilitando, por ejemplo, que la Guardia Nacional pudiera poblarse con elementos de policía naval o policía militar de forma temporal en lo que se lograba el reclutamiento, en lo que se lograba el entrenamiento de los nuevos miembros civiles de esta corporación para dejarla como una corporación policial federal, sino que evidentemente lo que está diciendo es ya de manera permanente lo que quiero es que la Guardia Nacional sea una cuarta columna de las Fuerzas Armadas, junto con la Fuerza Aérea, junto con la Armada de México, junto con el Ejército Mexicano, y que sean los militares no solo los jefes, sino los que decidan cómo se hace el despliegue, cómo se hacen sus operaciones, cómo se hace la táctica y cómo se administra el dinero. Lo platicábamos muchas veces en espacios anteriores, el hecho de que se transfiriera la Guardia Nacional a la Sedena hacía que se transfirieran también todos sus activos y todo su presupuesto. Y eso cambiaba el equilibrio de poder entre la administración pública federal completa para volver a las Fuerzas Armadas la segunda o la tercera cartera más grande del gobierno, solo después de la Secretaría de Educación, solo después de carteras tan importantes como salud, pero arriba de todo lo demás, arriba de turismo, arriba de trabajo, arriba de medio ambiente, arriba de todo lo demás, en algo que es muy peligroso, porque además no podemos abstraernos del contexto, es decir, no solo es que ya les dieron toda la seguridad pública, o eso es lo que quiere hacer el presidente con su nueva iniciativa, luego del fallo de la Corte que invalidó esta transferencia por la vía de leyes secundarias, sino que además ya ha habido una transferencia muy importante de funciones de gobierno civil, como las comunicaciones por mar, como el control de puertos y aduanas, como la construcción de obra pública, e incluso la participación en actividades de desarrollo turístico, de aerolíneas, de operación de aeropuertos, que pues ya empoderan económicamente a las Fuerzas Armadas, incluso por fuera de los mecanismos tradicionales de asignación presupuestal, porque ya son recursos autogenerados. Y como si eso fuese poco, digamos, como si esa amenaza, esa transferencia de funciones no estuviese sucediendo, ayer mismo el presidente de la República envió al Congreso de la Unión dos iniciativas que son muy peligrosas. Una que no está 100% relacionada con el tema de los militares, pero que está muy en la línea del presidente de lograr esta austeridad, y entonces ciertas dependencias de la administración pública, institutos especializados del agua, del medio ambiente, el cambio climático, de lenguas indígenas,
de la juventud, por ejemplo, desaparecerlas para que las distintas secretarías de los distintos ramos se hagan cargo de esas funciones. Esa es una que tendrá sus 18 implicaciones y habrá entidades. Perdón, Lisa. pues. Perdón que te interrumpa. Son 18 entidades las que pretende eliminar López Obrador en esta parte de la historia. No es cualquier Sí, cosa. no es cualquier cosa y ahí hay una bomba de tiempo también de debilitamiento, por ejemplo, del INAI, que sabemos que en estos tiempos ha estado bajo el asedio presidencial. Pero al mismo tiempo que mandó esa iniciativa, mandó otra que pasó muy desapercibida justo por la discusión en la Corte y por la discusión de esa ley, que tiene que ver con modificar la ley de turismo y la ley de derechos y puedan esos recursos invertirse en el desarrollo de infraestructura turística y de participación en el ramo de turismo del ejército, sin que eso pase por una asignación presupuestal vía el presupuesto de egresos de la Federación que se vota en el Congreso de la Unión. Es materialmente darles dinero por mecanismos exteriores en pues desbalances que pueden ser muy importantes, ya no solo por el empoderamiento económico, sino también pues, por déficits fiscales escondidos que no se van a ver porque no pasan directamente por los mecanismos de supervisión de asignación y de revisión de cuenta pública. Entonces, no podemos abstraernos de este contexto cuando estamos analizando la decisión de la Corte, ahí debemos dimensionarla y creo que sí debemos sonar las alarmas con respecto a los planes futuros del presidente, porque pues está ahí su intención de volver a reformar la Constitución, de hacer permanente digamos, la participación de los militares en seguridad pública, y eso tiene implicaciones importantes ya no solo para la violencia, sino también para el tipo de Estado en el que vamos a estar viviendo, las obligaciones, transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, el poder que tiene un ejército que no ha dejado de espiar activistas, que no ha dejado de comportarse pues de una manera poco digna con respecto a los lujos con los que viven sus dirigencias y que no está acostumbrado a rendirle cuentas ni actuar bajo la conducción de los civiles. Sobre este último, el presidente también en la conferencia matutina de este miércoles habló de los viajes del general secretario. Este reportaje de Ignacio Rodríguez Reina, estuvimos hablando en CNN con Rodríguez Reina, el autor de esta investigación. Y sí, la respuesta del presidente es increíble. También ahí fuera máscaras, hablando precisamente de lo que está mostrando el presidente mexicano. Este fallo representa a nivel operativo pues muy pocos cambios en torno a lo que hace la Guardia Nacional actualmente. Desde su creación y por su conformación, que es casi netamente militar, la Guardia Nacional ha estado bajo el mando no propiamente de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Ejército, pero sí de personal militar que sigue dentro de la Guardia Nacional independientemente de que esta hora tenga que estar bajo el mando operativo nuevamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo mandata el artículo 21 constitucional. Entonces, este fallo realmente es es un reajuste muy mínimo en torno a cómo opera actualmente la Guardia Nacional en el país. En ese sentido, entonces, ¿qué dudas e interrogantes que se han planteado y hemos compartido con nuestra audiencia se plantean para ti en lo que es lo que al ciudadano le interesa, que es la seguridad pública? Pues la más importante sería que tanto la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se van a dedicar específicamente a atender los problemas de seguridad y no cuestiones administrativas derivadas de que el presidente quiere o necesita que este cuerpo de seguridad esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional por las razones que sean, ¿no? Eso implica que en lugar de que tengamos una Guardia Nacional y una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfocada en realmente diseñar e implementar una estrategia de seguridad efectiva que atienda los problemas de seguridad a nivel federal, porque recordemos que la Guardia Nacional es el cuerpo federal en materia de seguridad pública, pues va a estar enfocada en ver cómo logran que ésta siga bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y recordemos que al final el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador no es que la Guardia esté bajo el mando operativo únicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Sino que realmente esté bajo el mando total de este cuerpo para que sea cobijado por la Secretaría de la Defensa Nacional en esta noción de que del personal militar es incorruptible, ¿no? Entonces eso debe preocuparnos un poco, porque en lugar de tener a nuestro cuerpo de seguridad federal atendiendo los problemas que le tocan, va a estar viendo cuestiones administrativas que no tendría que estar viendo. Por supuesto. Ahora, el presidente ya nos adelantó lo que quiere hacer.
Y lo que vienen entonces son meses en los que uno se pregunta inmediatamente después del fallo, lo que obedecería en tu opinión, Daira, pues es que se delinee, se redibuje, se rediseñe esa estrategia, incluso una coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad en el país en los distintos niveles. Eso parece que no va a pasar porque la apuesta del presidente es regresar con una iniciativa para cambiar la Constitución y hacer y terminar su sexenio con ese ajuste, con ese cambio que él quiere. ¿Qué representa esa intención en estos meses que van a transcurrir? Pues representa nuevamente una problemática para la operación de la propia Guardia Nacional, en el sentido en el que pues no va a tener una estrategia completa en la cual pueda abocarse a atender los problemas federales en materia de seguridad. Creo que lo que hemos visto en torno a cómo funciona y cómo opera la Guardia Nacional es que, bueno, está atendiendo un montón de problemas desde cuestiones municipales, estatales, hasta cuestiones federales, que está enfocada en aquellas cosas que el presidente gusta que se hagan, y no en las cuestiones de seguridad que efectivamente le tocarían como Cuerpo Federal de Seguridad, ¿no? Y esto, insisto, es muy preocupante, porque entonces lo que vamos a ver es una falta de resultados efectivos en materia de seguridad y que perduren a lo largo del tiempo, ¿no? Que es lo que necesitamos en este país, sobre todo en los temas de seguridad a nivel federal. Aquí lo importante también quizá para nuestra audiencia internacional es entender mejor este tema de la coordinación desde la federación con los estados y con los municipios, para que nos des o nos describas un ejemplo, un escenario. ¿Qué dirías? Bueno, en México, pues somos una república federada, y cada entidad, cada nivel o ámbito de gobierno, federal, estatal y municipal, tiene por mandato constitucional pues un encargo en materia de seguridad, ¿no? Y tienen instituciones en la materia. En México tenemos un grave problema de seguridad, sí, que se ha enfocado sobre todo a nivel mediático en los temas que tienen que ver con narcotráfico y crimen organizado, que son delitos a nivel federal y que le corresponderían a la Guardia Nacional, que es la institución que sustituyó a la Policía Federal en materia de seguridad pública. Lo que sucede actualmente es que la Guardia Nacional está supliendo a tanto policías estatales como policías municipales, y está entonces duplicando funciones en los distintos ámbitos de gobierno, y eso es lo que tendríamos que buscar que se evite, y que con todo esto que está sucediendo actualmente, en tanto que si la Guardia queda o no dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cierto es que esos niveles de coordinación se limitan, porque estados y municipios, en lugar de realmente ponerse a trabajar en torno a dónde sí requieren a la Guardia Nacional, dónde no la necesitan porque ellos tienen sus instituciones pues municipales y estatales, esta coordinación no se va a dar de forma adecuada, o al menos lo que hemos visto es que no se ha dado de forma adecuada, y se seguirá rompiendo en esos canales institucionales que son importantes que se gestionen para implementar una política de seguridad en todo el país. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento, Daira? Insisto, lo que ha dicho el presidente, pues ha puesto ya sobre la mesa un escenario por el que él va a trabajar después de un fallo que le dice que lo que él quiere es inconstitucional, y los ciudadanos quedan atrapados en este limbo, por decirlo menos. ¿Cómo cierras esta conversación, Daira? Pues sigo diciendo que la Guardia Nacional es solamente un eslabón de todo lo que ha sido en México una estrategia militarizada en materia de seguridad pública, donde los problemas de seguridad, todos y cada uno de ellos, han sido entendidos como una cuestión que se tiene que combatir, como enemigos que se tienen que eliminar, y esto nos ha mostrado, al menos en los últimos 20 años, que es muy riesgoso y que además genera más violencia de la que previene, ¿no? En México han aumentado significativamente los delitos violentos, los homicidios no han disminuido de la forma en la que nos gustaría a las y los ciudadanos que disminuyan, pero además hay un aumento de otro tipo de violencias, como las violencias dentro de las familias, la violencia contra las mujeres, la violencia contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, que ni la Guardia Nacional ni ningún otro cuerpo de seguridad que tenga una estrategia altamente militarizada va a poder solucionar. Y hay muchos otros delitos en este país, como el robo en transporte público, robo casa habitación, que siguen siendo una preocupación
preocupación importante en diversos municipios y que si se siguen poniendo los esfuerzos en una sola institución y no en el entramado institucional que el Estado mexicano tiene a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no vamos a ver resultados efectivos en un corto, mediano e incluso un largo plazo. Entonces, esto es algo que debe de preocuparnos a todas y todos los mexicanos, y en América Latina, pues esta tendencia debe ser sumamente preocupante porque es una forma en la cual se han limitado los derechos humanos de todas las personas en este continente.